Vamos a hablar hoy de 6 cosas que Simón vio, de Hechos capítulo 8. Si tienen sus Biblias, favor buscar en ellas Hechos capítulo 8. Normalmente tengo a Jerry Falk conmigo para estos estudios, pero Jerry se siente un poco mal hoy. Entonces decidí grabar el mensaje aquí en mi casa. También normalmente pongo estos mensajes en vivo en Facebook, pero todavía no he aprendido a hacerlo aquí desde mi casa. Entonces voy a grabar y luego poner el mensaje. Hechos capítulo 8. Estamos hablando del tiempo después de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Versículo 1 de capítulo 8 dice que los cristianos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Pero al ir a otras partes, iban predicando el evangelio. Y uno de aquellos que fue predicando fue Felipe, uno de los 7 que fue elegido para servir a las viudas de habla griega. Y comenzando en versículos 4 y 5 de Hechos 8, vemos que Felipe fue a Samaria. Samaria queda como 35 millas de Jerusalén, o sea, como 60 kilómetros. Y Felipe tuvo mucho éxito en Samaria. Muchos de los samaritanos recibieron la palabra. Había muchos milagros y gran gozo en la ciudad. Pero comenzamos a leer de Simón en versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Muchos pueblos y aldeas tienen sus brujos. Y Simón el mago era el brujo de Samaria. Pero versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 2 puntitos aquí. Felipe no predicaba: nuestra iglesia es mejor que la de ustedes. Predicó el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y quiénes se bautizaban? Niñitos. Se bautizaban hombres y mujeres. Este es el patrón en el Nuevo Testamento. Pero vamos a comenzar a ver las 6 cosas que Simón vio en versículo 13 de Hechos 8. Vamos a leerlo con cuidado. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí vemos 2 cosas que Simón vio que muchos no ven hoy en día. Y la primera, la diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos. Simón había hecho trucos, había engañado a la gente, quizás con las drogas, pero al ver los verdaderos milagros de Felipe, se dio cuenta que no había comparación. Aceptó que Felipe era quien en verdad tenía el poder de Dios. Vio la diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos. Si hay una palabra que es abusada hoy en día, es la palabra milagro. La gente la aplica a cualquier cosa que pasa. Se sienten mejor de un catarro. Dicen: milagro. Se encuentran las llaves que se han extraviado. Milagro. No, en la Biblia, una señal milagrosa era algo que iba más allá de las leyes naturales. No era un truco, no era algo que pasó a través de varios días. Era algo visible, algo instantáneo. Felipe obraba verdaderos milagros. Simón vio la diferencia entre ellos y los falsos que él había hecho. Pero la segunda cosa que Simón vio lo que hay que hacer para ser salvo. ¿Qué hizo Simón según versículo 13?
creyó y se bautizó. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Simón lo vio. ¿Todo el mundo lo ve hoy en día? Lamentablemente no. Muchos hoy en día dicen, tú no tienes que bautizarte para ser salvo. Aunque Jesús dijo que sí. Simón vio lo que muchos no ven hoy en día, que hay que creer y ser bautizado. Pero vamos a seguir leyendo y ver más cosas que Simón vio. Versículos 14 a 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Las buenas noticias llegaron a Jerusalén. Muchos de los samaritanos están llegando a ser cristianos. Vamos a ayudarles. Enviaron a Pedro y a Juan para ayudarles. Pero noten algo interesante. Pedro y Juan al llegar oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, escúcheme bien. En un sentido, los samaritanos ya habrían tenido al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 32, leemos que el Espíritu Santo es dado a todos los que obedecen a Dios. Ellos habían obedecido a Dios, tenían la influencia del Espíritu Santo cambiando sus vidas. Antes de ser cristiano, uno es dominado por el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás. Pero al bautizarse en Cristo, tal como habían hecho ellos, ya no manda Satanás, manda Cristo, manda el Espíritu Santo. Y entonces en ese sentido, los samaritanos ya tenían al Espíritu Santo. Pero ¿en qué sentido entonces oraron para que recibieran el Espíritu Santo? Estamos hablando aquí de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Todavía los samaritanos no tenían los dones. Pero quizás alguien pregunte, ¿y por qué Felipe no les dio los dones milagrosos del Espíritu Santo? Buena pregunta, y vamos a ver la respuesta un poco después en versículo 18. Y vamos a leer ahora 17 a 19, hablando de Pedro y de Juan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta? Aquí vemos la tercera cosa que Simón vio. Cómo se daba los dones milagrosos del Espíritu Santo. ¿Y cómo era? Versículo 18. Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, o sea, los dones milagrosos del Espíritu. ¿La imposición de manos de cualquier fulano? No, la imposición de las manos de los apóstoles. Los apóstoles eran los únicos que podían transmitir los dones milagrosos a otros por el poder de Dios. Ahora vemos por qué Felipe no les pudo dar dones milagrosos. Había un apóstol llamado Felipe, pero este no es aquel apóstol. Estamos hablando aquí de quien llamamos muchas veces Felipe el evangelista. No era apóstol y por tanto no pudo darles dones milagrosos a ellos. Los únicos que podían transmitir aquellos dones eran los apóstoles. ¿Y todo el mundo ve esta verdad hoy en día? No, Señor. Algunos dicen hoy en día, yo hago señales milagrosas.
mi primera pregunta para ellos es, ¿cuál en verdad ha hecho? Y francamente, nadie hoy en día ha hecho ninguna señal milagrosa tal como leemos en la Biblia. Pero la segunda pregunta sería, ¿cuál apóstol se le impuso las manos? Y por supuesto la respuesta sería ninguna. ¿Usted ve lo que habría pasado a los dones milagrosos al morir los apóstoles y al morir todos aquellos que habían recibido la imposición de manos de ellos? Habrían terminado, porque en aquel tiempo ya habrían estado llegando a tener la palabra de Dios en forma completa y escrita. Entonces, la tercera cosa que Simón vio era cómo se daban los dones milagrosos del Espíritu Santo. Y la respuesta, por la imposición de manos de los apóstoles. Muy bien, vamos a ver más cosas que Simón vio antes de terminar. Versículos 20 a 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Son palabras fuertes. Algunos dicen que está saliendo humo de estos versículos. Pedro condena a Simón por querer comprar este poder de dar milagros a otros con dinero. Tu dinero perezca contigo. Y esa es la cuarta cosa que Simón vio. No se puede comprar bendiciones con dinero. ¿Y todo el mundo hoy en día lo ve? No, señor. Algunos piensan que por muchas ofrendas que Dios les va a salvar a pesar de su vida malvada. Otros piensan porque más dinero que den para comprar velas, para comprar misas, más rápidamente sale un amado de un lugar llamado purgatorio. No hay nada de eso en la Biblia. El dinero no compra bendiciones. Y la quinta cosa que Simón vio es que si un cristiano no tiene cuidado, puede perder la salvación. Simón llegó a ser un cristiano. Dice en versículo 13 que él creyó y se bautizó. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Pero al querer abusar del dinero que tenía, perdió su salvación. Versículos 22 y 23 no suenan como un hombre salvo. Pedro dijo a Simón que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. No todo el mundo ve este punto hoy en día. Algunos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Pero Simón vio que no era así el asunto. Y la sexta y última cosa que Simón vio, lo que un cristiano apartado de Dios tiene que hacer para volver a estar bien. ¿Y qué le dijo a Pedro que hiciera? Que se arrepintiera y rogara a Dios para ser perdonado el pensamiento de su corazón. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día. Si ya somos cristianos, si hemos sido bautizados en Cristo, pero nos hemos apartado del camino, tenemos que arrepentirnos y suplicar el perdón de Dios. Algunos quizás pregunten, ¿y por qué no tuvo que bautizarse otra vez? Una pequeña ilustración. Supongamos que una pareja quiere adoptar a un niño. Para adoptar legalmente a un niño hay que hacer muchos trámites. Hay que llenar un montón de papeles, pagar a abogados y por fin ir delante del juez. Y el juez dice, el niño es suyo. Ya es legalmente de su familia. Pero vamos a suponer que este niño, al llegar a tener sus 15, 16 años, se rebela en contra de sus padres y se va de la casa. ¿Sigue recibiendo las bendiciones de vivir en la casa, la buena comida de su madre o la protección de su padre? No.
ha abandonado lo de su hogar, está perdido en el mundo. Pero si el niño o el joven ya regresa y se arrepienta y dice, papi, mami, perdónenme, déjenme vivir aquí en casa otra vez. Tiene que volver y llenar los trámites otra vez y buscar abogados y presentarse delante del juez otra vez. No, Señor, ya es hijo de ellos, hijo apartado. ¿Qué tiene que hacer este niño? Entonces, arrepentirse y volver a sujetarse a las leyes de su familia. Y así es con nosotros. Si somos hijos de Dios, habiendo sido bautizados en Cristo, si nos apartamos de Él y queremos regresar, no tenemos que bautizarnos otra vez, pero sí tenemos que arrepentirnos. Sí tenemos que arrepentirnos y volver a sujetarnos a las leyes de Dios. Repasemos brevemente las 6 cosas que Simón vio. Vio la diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos. Vio lo que uno tiene que hacer para ser salvo, creer y ser bautizado. Vio cómo se daban los dones milagrosos del Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles. Vio que el dinero no compra bendiciones. Vio que un cristiano puede perder la salvación si no tiene cuidado. Y vio lo que un cristiano apartado tiene que hacer para volver a Dios. Espero ahora que usted vea las 6 cosas que Simón vio. Gracias por ver este video y Dios le bendiga.